A veces ser amable es lo que más te expone. No porque estés haciendo algo malo, sino porque tu sola presencia confronta silenciosamente a quien no está listo para ser visto. Hay personas a las que les ofende tu dulzura. No lo dicen abiertamente, pero lo muestran con actitudes, con distancia, con sarcasmo, con juicios encubiertos. Uno siente en el aire ese rechazo sutil, esa incomodidad que no termina de explicarse racionalmente. ¿Por qué molesta tanto un gesto sincero? ¿Por qué alguien se siente atacado cuando tú simplemente tratas con respeto, con cuidado, con humanidad? Esta es una de las paradojas emocionales más difíciles de comprender. Hay personas que te detestan precisamente porque tú no las estás dañando, porque en tu forma de cuidar hay algo que les resulta insoportable, algo que no controlan, y eso para muchos es sinónimo de peligro. La bondad auténtica no grita, no se defiende, no negocia, solo está. Y esa sola presencia constante, silenciosa, sin necesidad de reconocimiento, se convierte en un espejo que revela grietas que el otro no quiere mirar. Hay un tipo de gentileza que no es performance, no busca agradar, no espera reciprocidad inmediata, surge de un lugar más profundo, de una conexión interna con uno mismo, de una decisión consciente de no replicar la dureza del mundo. Y eso, aunque parezca absurdo, puede generar odio, porque cuando uno actúa desde la defensa, desde el control, desde la necesidad de tener razón, encontrarse con alguien que no entra en ese juego puede ser profundamente desestabilizador. Es como si le dijeras, sin palabras, mira, hay otra forma, no todo tiene que ser lucha, y no todo el mundo está preparado para escuchar eso. El problema no es tu gentileza. El problema es lo que tu gentileza despierta en quien aún no ha hecho las paces con su propia rigidez. He visto esto muchas veces en consulta, personas que se sienten devastadas por haber sido rechazadas justo cuando más amor ofrecieron, como si su afecto fuese un error, como si su ternura hubiese sido una invasión. Pero aquí hay algo importante que aprender. No todo rechazo es personal. No todo juicio habla de ti. A veces lo que el otro no soporta no es tu carácter, ni tus acciones, ni tus decisiones. Es tu luz, es tu calma, es tu forma de estar presente sin violencia. Y eso, aunque duela, no te hace menos valioso. Te hace espejo, y ser espejo requiere coraje. Entonces, antes de culparte por haber sido demasiado bueno, quizás puedas preguntarte, ¿qué parte de mí estaba esperando ser aprobado por quien no sabe cómo recibir? ¿Dónde estaba esperando gratitud cuando en realidad estaba ofreciendo un reflejo? Y aquí viene algo que aprendí escuchando muchas historias. A veces confundimos el amor con la esperanza de ser bienvenidos, pero el amor verdadero no exige invitación, no suplica espacio, se planta, se sostiene, se honra, porque el amor maduro no busca aplaudir, el amor maduro busca comprender, y en esa comprensión empieza este camino, el camino de sostener tu bondad incluso cuando no es bienvenida, de enraizar tu ternura incluso cuando la ridiculizan, de habitar tu luz incluso cuando el otro solo ve sombra, porque ahí empieza la verdadera libertad emocional, cuando dejas de necesitar que los demás entiendan para seguir siendo quien eres. Hay una clase de bondad que no viene del hábito ni de la obligación social, sino de un trabajo interior profundo. Es esa amabilidad que no está buscando ser vista, que no necesita ser reconocida para existir, que se expresa sin alarde, sin dramatismo y sin condiciones. Y precisamente por eso, cuando se manifiesta, despierta algo mucho más potente que un simple agradecimiento, puede activar zonas enteras del inconsciente de quien la recibe.
lo que sucede en ese momento no es tan visible, pero sí profundamente real. Esa persona, la que está frente a ti, recibiendo tu presencia atenta, tu cuidado, tu forma de estar sin invadir, se encuentra sin quererlo con un espejo emocional, no uno que refleje su mejor versión, sino uno que pone frente a sus ojos todas las veces en que eligió cerrarse, defenderse, endurecerse. Y eso, para alguien que no ha desarrollado la capacidad de autoobservación amorosa, puede ser percibido como una amenaza. La bondad auténtica no acusa, no señala errores, no exige transformación, pero al estar tan conectada con lo esencial, lo que hace es iluminar la falta de conexión del otro consigo mismo. Es como encender una vela en una habitación que llevaba años en penumbra. No has hecho ruido, no has forzado la puerta, pero la luz ya no puede ser ignorada. Y para muchas personas eso es insoportable. La reacción no siempre es consciente. A veces se manifiesta como incomodidad, otras como desconfianza o incluso como burla. Pero en el fondo lo que ocurre es un colapso silencioso de defensas emocionales. Porque cuando alguien vive desde la protección constante, cuando ha hecho de la autosuficiencia su escudo o del control su forma de sentirse seguro, recibir una energía libre de exigencias, profundamente presente y emocionalmente disponible, es como mirar al abismo de su propio vacío afectivo. Esto no significa que tú seas responsable de lo que el otro proyecta, pero sí implica una toma de conciencia. Tu forma de estar puede ser demasiado para quien no está habituado a lo real. Para quien solo ha conocido el afecto disfrazado de necesidad o el cariño condicionado al rendimiento, toparse con una presencia sincera puede generar una sensación de descontrol tan grande que el único recurso interno que encuentran es la crítica, el juicio o la distancia. Lo paradójico es que en muchos casos la misma persona que rechaza esa bondad también la anhela, la desea profundamente, pero no sabe cómo recibirla sin sentir que algo dentro de sí se resquebraja. Y entonces, en vez de permitir que esa fisura se transforme en puerta, la convierten en muro. Muro que protege, sí, pero que también aísla. Muro que impide la entrada del daño, pero también la entrada del amor. Y así, sin querer, terminan defendiendo su herida con tanta fuerza que también bloquean la posibilidad de sanarla. Y aquí hay una pregunta que puede ayudarte a mirar esto desde otro lugar. ¿Cuántas veces tú mismo, en algún momento de tu historia, te alejaste de alguien que te trató con más amor del que creías merecer? ¿Cuántas veces confundiste ternura con amenaza o presencia con manipulación? Comprender esto no es justificar el maltrato ni normalizar la ingratitud, es empezar a mirar las relaciones humanas desde un lugar más profundo, donde lo que se activa en el otro no siempre habla de ti, pero siempre puede enseñarte algo sobre cómo sostener tu verdad sin necesidad de apagarla para agradar. Hay algo profundamente inquietante en ser visto sin máscaras, no mirado superficialmente, no evaluado desde afuera, sino realmente visto, reconocido en lo que uno es, con todo lo que eso implica, fortalezas y fragilidades, luces y zonas que aún no hemos habitado. Y aunque muchos digan desear ese tipo de encuentro auténtico, la verdad es que no todos están listos para sostener lo que esa mirada revela. La gentileza auténtica, esa que no exige, que no condiciona, que no dramatiza, nace de un lugar muy particular dentro de nosotros, del femenino interior. No me refiero a género, sino a una energía psíquica que todos llevamos dentro. Es la parte receptiva, contenedora, silenciosa, aquella que abraza sin absorber, que observa sin controlar. Es una forma de presencia que no reacciona desde la urgencia, sino que se permite sentir, registrar y responder desde la profundidad. Y cuando esa energía se manifiesta en una relación, sea de pareja, de amistad, familiar o incluso profesional,
muchas veces genera una incomodidad invisible. Porque vivimos en una cultura que ha exaltado lo opuesto, la rapidez, el control, la lógica, la acción constante, la eficacia por encima del sentir. En ese contexto, lo receptivo puede ser percibido como pasividad, lo intuitivo como debilidad y lo suave como peligro. No es que la bondad haga daño, es que revela una forma de estar que no encaja con los modelos relacionales construidos desde la defensa. Modelos que nos enseñaron a tener razón, a ganar discusiones, a protegernos antes que abrirnos. Y cuando alguien se presenta sin esas armaduras, lo primero que sentimos, aunque no lo digamos, es desconfianza. ¿Quién es esta persona que no se defiende? ¿Quién es esta persona que no me exige, no me manipula, no me presiona? ¿Es real o es una trampa emocional que no he aprendido a reconocer? Aquí entra una clave que la experiencia clínica me ha enseñado una y otra vez. Muchas personas no rechazan tu afecto. Rechazan la sensación de vulnerabilidad que se activa cuando sienten que tú podrías ver algo que ni ellas mismas quieren ver. Tu ternura toca fibras que han estado dormidas y el despertar de esas fibras no siempre se traduce en gratitud. A veces se traduce en huida. Y entonces surge el dolor, porque tú estabas ahí sin intención de invadir, solo ofreciendo lo que eres, pero en vez de cercanía recibes silencio. En vez de apertura, juicio. En vez de acogida, rechazo. Eso duele. Y duele más cuando viene de personas a las que les abriste un espacio sincero dentro de ti. Pero hay algo importante que entender, que ese rechazo no siempre es hacia ti, es hacia lo que tu presencia activa. Y eso no te hace equivocado, ni exagerado, ni demasiado sensible. Te hace humano. Te hace consciente, te hace capaz de ofrecer algo que el mundo necesita desesperadamente, pero aún no sabe cómo recibir. Y aquí viene algo que la experiencia también me mostró. No es tu responsabilidad hacer que el otro esté listo. Tu única responsabilidad es no traicionarte a ti mismo en el proceso. No cerrar tu corazón por miedo a que lo vuelvan a herir. No endurecerte solo porque algunos no supieron cómo sostener tu verdad. Y si alguna vez sentiste que por ser auténtico perdiste algo, recuerda, lo que se va cuando tú estás siendo tú, nunca estuvo verdaderamente contigo. Hay una fuerza inmensa en seguir siendo tú, incluso cuando el otro no pueda comprenderte. Hay rechazos que no se explican desde la lógica, ni siquiera desde la experiencia inmediata. Surgen de un lugar más primitivo, más profundo, donde lo que se activa no es un juicio consciente, sino una alarma emocional que lleva años encendida. Y esa alarma muchas veces se dispara justo cuando alguien se acerca con afecto sincero. No es que la bondad moleste por sí misma, lo que incomoda es lo que representa. Porque cuando uno ha vivido protegido por una estructura interna de control, dureza o autosuficiencia defensiva, recibir una presencia que no ataca, que no exige, que simplemente puede vivirse como una invasión. Una presencia amable, constante y libre de necesidad activa algo que muchas personas no saben cómo sostener. La posibilidad de que exista una ternura que no manipula, un cuidado que no somete, un amor que no exige transformación inmediata. Ante esa sensación, lo que emerge no es gratitud, es miedo. Y ese miedo muchas veces toma la forma de hostilidad. He visto personas volverse agresivas frente a quienes les ofrecieron comprensión. He visto miradas frías devolviendo gestos cálidos. Y no porque esas personas fueran crueles, sino porque se sintieron emocionalmente acorraladas. Cuando alguien ha sobrevivido desconfiando del amor, la sola posibilidad de que el amor sea real puede hacer que todo su sistema emocional se desestabilice. No se trata de justificar la violencia ni de romantizar la falta de reciprocidad.
pero sí de entender que hay momentos en los que tú te conviertes sin querer en una figura simbólica, representas una oportunidad de conexión que el otro no se permite. Tu presencia le recuerda lo que negó, lo que perdió, lo que dejó de esperar, y ante esa confrontación interna, la reacción puede ser una sola: atacar, negar o retirarse. En ese contexto, el odio aparece como una defensa psíquica, no como una elección racional, sino como un reflejo profundo. Mejor destruir lo que me confronta antes que abrirme a lo que no sé cómo recibir. Así, el otro proyecta en ti lo que no ha podido integrar en sí mismo. Debilidad, amenaza, fragilidad. Te acusa de tener segundas intenciones, de ser ingenuo, de esconder algo oscuro detrás de tu gentileza. No porque tú lo seas, sino porque su mundo interno no contempla la posibilidad de que alguien pueda estar presente sin máscara. Lo más difícil de sostener en estas situaciones no es la acusación, sino la confusión que genera. ¿Cómo responder a un rechazo que no nace de lo que hiciste, sino de lo que representas? ¿Cómo seguir siendo tú cuando tu forma de amar activa en el otro una herida que tú no provocaste? Aquí es donde entra la madurez emocional. No confundir empatía con fusión, ni compasión con autoabandono. Puedes comprender que el otro actúa desde una herida, sin hacerte responsable de curarla. Puedes ver el origen de su agresividad, sin permitir que eso desdibuje tu dignidad. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ambos es retirarte con respeto. No como castigo, no como revancha, sino como afirmación de tu valor. Porque insistir en ofrecer cuidado a quien lo percibe como amenaza no es generosidad. Es desconexión contigo mismo. Entonces, si alguna vez sientes que tu ternura fue recibida con sospecha, no te precipites a cambiarla por dureza. A veces, lo más revolucionario que puedes hacer es seguir siendo gentil, pero también saber cuándo alejarte sin traicionarte. Hay momentos en los que confundimos el amor con la ausencia de límites, en los que creemos que para cuidar a alguien debemos ceder, adaptarnos, estar siempre disponibles, como si ser buenos significara desdibujarnos. Como si la única forma de mantener el vínculo fuera desaparecer poco a poco dentro de él. Pero eso no es amor. Es renuncia, es un vaciamiento lento que suele empezar con gestos pequeños, ceder cuando no quieres callar lo que duele, justificar lo injustificable y termina en una pérdida profunda de identidad. No te das cuenta de inmediato. Lo haces por cariño, por esperanza, por miedo a herir, pero con el tiempo algo dentro de ti empieza a apagarse. Una parte que ya no se siente vista, ni respetada, ni viva. Esta forma de bondad tiene un costo emocional altísimo, porque quien la practica muchas veces no lo hace desde la libertad, sino desde la necesidad, desde una creencia arraigada de que solo será amado si es útil, si agrada, si no molesta. Y entonces, en lugar de relacionarse desde su esencia, lo hace desde una versión editada de sí mismo. Una versión cuidadosamente diseñada para no incomodar, para no ser abandonada. La trampa es sutil. Cuanto más te esfuerzas por ser bueno, más te alejas de ti. Y cuanto más te alejas de ti, más dependes de la mirada del otro para sentir que existes. En ese punto, la bondad deja de ser un acto de presencia y se convierte en un mecanismo de supervivencia emocional. Uno que paradójicamente termina generando el efecto opuesto. En lugar de acercar distancia, en lugar de generar amor genuino, produce lástima, culpa o incluso irritación en el otro. Porque nadie puede sostener para siempre el peso de ser el motivo por el cual tú dejas de ser tú. Incluso quienes te quieren terminan sintiendo el desgaste de esa entrega sin centro, de esa generosidad que no se cuida a sí misma, que no respira. Es importante nombrar esto sin dramatismos, pero con honestidad. Hay personas que se acostumbran tanto a ceder que ya no saben cómo decir no sin sentir que están traicionando a alguien. Personas que se han convertido en expertas
en leer las necesidades ajenas, pero que no recuerdan cuándo fue la última vez que se preguntaron qué necesitaban ellas mismas. Y aunque parezcan funcionales, por dentro están vacías, desconectadas de su deseo, de su fuerza, de su voz. Aquí es donde se vuelve crucial revisar de dónde nace tu generosidad. ¿Es una elección o una estrategia para evitar el rechazo? Porque cuando das desde el miedo, desde la carencia, desde la urgencia de agradar, no estás realmente dando. Estás negociando, estás ofreciendo partes de ti a cambio de una aceptación que nunca llega a calmar del todo tu inseguridad. Y es que cuando el amor no tiene estructura interna, se convierte en dilución. Un afecto sin raíces que se adapta a todo menos a la verdad. Y tarde o temprano eso enferma. En cuerpo, en alma, en autoestima. Porque nadie florece en el terreno de la autoanulación. La salida no es endurecerte, no es dejar de cuidar, es volver a ti, a tu centro, a tu dignidad, aprender a ofrecer lo mejor de ti sin entregarlo todo, a reconocer que ser amoroso no significa ser disponible a cualquier precio, que el amor también se cuida a través del límite, que una ternura sin contorno no es virtud, es desgaste. Y a veces lo más valiente que puedes hacer no es dar más, sino detenerte. No es abrirte, sino sostener tu espacio. No es adaptarte, sino preguntarte, ¿quién soy cuando ya no estoy intentando ser amado? Algunas personas no se sienten seguras en un vínculo si no están resolviendo algo. Les cuesta evitar el amor sin ponerse en el lugar de quien cuida, guía o sostiene. No porque elijan controlar, sino porque sin darse cuenta han aprendido a relacionarse desde la utilidad, como si su valor dependiera de cuánto alivio puedan generar en el otro. Este tipo de entrega rara vez nace de la abundancia. Más bien surge de una herida silenciosa. El temor a no ser necesarios, el miedo a ser olvidados si no hay una necesidad concreta que cubrir. Entonces, en lugar de ofrecerse desde la presencia, lo hacen desde la función. No están simplemente están cumpliendo un rol, y cuando el vínculo se construye desde ese lugar, la relación deja de ser un espacio de encuentro entre iguales. Se transforma en una especie de contrato emocional tácito. Yo te doy, tú me das significado. Yo te salvo, tú me mantienes relevante. Con el tiempo, esta dinámica desgasta. Quien recibe empieza a sentirse observado, medido, en deuda. Quien da, cada vez más agotado, cada vez más confundido, porque no entiende por qué su dedicación no es suficiente para sostener el amor. Pero el problema no es de cantidad, sino de origen. Cuando el afecto surge de la urgencia de ser aceptado, se vuelve frágil. No crea intimidad real, sino dependencia disimulada. Lo más complejo de esta posición es que muchas veces se ocupa desde la mejor intención. No se trata de manipulación consciente, es simplemente la única forma que esa persona ha aprendido para sentirse parte de algo. Y sin embargo, por más generoso que parezca, el Salvador también impone una carga. Nadie quiere sentirse eternamente necesitado, porque esa necesidad constante también es una forma de desigualdad. Incluso si el otro agradece el gesto, llegará un momento en el que se sentirá inferior. Y cuando eso ocurre, el vínculo se desequilibra. Lo que comenzó como ayuda se transforma en presión. Y lo que parecía entrega se convierte en una forma de control disfrazada de cuidado. En muchas relaciones, este ciclo se repite una y otra vez. El que ayuda termina frustrado. El que es ayudado, saturado, y ambos se sienten solos en medio de tanto esfuerzo, es necesario observar con honestidad desde dónde nace tu impulso de cuidar. ¿Es una expresión de tu esencia o una forma de asegurarte que no te abandonen? Porque cuando tu presencia depende de tu capacidad de resolver, dejas de ser tú mismo para convertirte en una función. El verdadero amor no exige demostraciones constantes, no necesita salvadores, sino personas que se elijan sin necesidad de urgencias. Vínculos
donde la presencia no depende del caos, sino del deseo genuino de compartir vida. Aprender a salir de este patrón implica permitirte estar con el otro sin tener que ser imprescindible. Implica descubrir que tu valía no se mide por lo que das, sino por lo que eres cuando no estás intentando probar nada. Y quizá ahí empieces a reconocer una verdad profunda. El amor más auténtico no ocurre cuando logras salvar a alguien, sino cuando puedes amar sin dejar de habitar. En el fondo de cada persona existe una fuerza que no grita, pero transforma. No es visible a simple vista, ni se impone con palabras. Se trata de una presencia silenciosa, una capacidad de sostener, sin apretar, de mirar, sin invadir, de estar sin pedir. Esa fuerza profundamente humana es lo que muchos llaman energía femenina interna. No tiene que ver con lo biológico ni con lo social, sino con una forma de estar en el mundo. Cuando esa energía está viva y enraizada, no hay necesidad de probar nada. El cuerpo se suaviza, la mirada se vuelve compasiva, la escucha gana profundidad. Es la parte de nosotros que sabe esperar sin rendirse, que sostiene sin agotarse, que protege sin endurecerse. Y cuando está presente uno deja de pelear por ser visto porque ha aprendido a verse a sí mismo con suficiente claridad. Esta dimensión femenina no es frágil. Al contrario, contiene una firmeza que no necesita levantar la voz, una sabiduría que no necesita tener siempre la razón. No busca dominar, sino acompañar. Y en ese acompañamiento muchas veces produce más impacto que cualquier estrategia de persuasión. Durante mucho tiempo esta forma de estar fue desvalorizada. Se exaltó lo rápido, lo lineal, lo lógico. Se premió la acción constante y la solución inmediata, mientras se descartaba todo lo que pareciera lento, intuitivo, contemplativo. Pero lo que se ignoró en ese proceso es que esa lentitud guarda una profundidad que la velocidad nunca podrá ofrecer. Una persona en contacto con su femenino interno no se deja llevar por la urgencia de responder. Sabe pausar, sabe registrar, sabe volver a su centro antes de actuar. Y eso no la hace menos efectiva, sino más precisa, porque no reacciona, elige con intención. En el ámbito de los vínculos, esta energía cambia radicalmente la dinámica. Ya no se trata de agradar ni de controlar, sino de habitar con autenticidad. Ya no se busca evitar el conflicto a toda costa, sino aprender a estar presente incluso en medio de él sin perder la integridad. Ya no se necesita ser aceptado por todos, porque uno ha dejado de rechazarse a sí mismo. Este tipo de madurez emocional no se logra de la noche a la mañana. Requiere silencio interno, requiere duelo, requiere la decisión valiente de dejar de fingir fortalezas que ya no sostienen nada. Pero cuando emerge, lo transforma todo. Uno empieza a relacionarse desde la presencia, no desde el vacío. Esa presencia tiene raíces, no se deja arrancar fácilmente, no se adapta para encajar, no se diluye para ser tolerada, sabe quién es, y cuando alguien está habitando ese lugar interno se nota, no por lo que dice, sino por la calidad de su estar. Volver a ese centro es un acto de libertad, un regreso a lo esencial, un recordatorio de que no necesitamos luchar para amar ni desdibujarnos para ser aceptados. Solo necesitamos recuperar el vínculo con esa parte nuestra que nunca dejó de saber cómo amar con claridad. Cuando los límites están ausentes, el amor se desfigura. No porque desaparezca, sino porque pierde contorno, pierde dirección y con el tiempo también pierde sentido. Solemos pensar en los límites como barreras que separan, pero en realidad son estructuras que permiten que algo se sostenga sin deformarse. Son el lenguaje silencioso del respeto propio, la afirmación interna de que el cuidado también necesita un marco. Quien no sabe decir no, no está siendo más amoroso. Está postergando un conflicto a costa de su claridad. Está permitiendo que el vínculo
crezca desordenado, alimentado por expectativas no nombradas, por silencios que acumulan peso, por gestos que acaban convirtiéndose en resentimiento. Lo que empieza como entrega termina en agotamiento, y lo que parecía comprensión se transforma en una autoanulación imperceptible. Colocar un límite no significa castigar, no es venganza ni defensa agresiva. Es la manera más honesta de proteger lo que es valioso. Y entre esas cosas valiosas está tu propia energía, tu dignidad emocional, tu capacidad de sostener un vínculo sin traicionarte en el proceso. Es un acto que dice, sin palabras, me importa esto, pero no a cualquier precio. Muchas veces quien reacciona con hostilidad ante un límite no está enojado contigo, sino con la frustración que ese límite le despierta, porque lo obliga a reconocer que tú no estás disponible para sostener sus vacíos, porque lo enfrenta con la realidad de que no todo se acomoda a sus deseos, y porque de algún modo le muestra que el amor no es una transacción emocional, sino una construcción mutua. Cuanto más enraizados están tus límites, menos espacio hay para que el otro proyecte sobre ti sus propias heridas, porque ya no sirves de pantalla para sus batallas internas, ya no eres el terreno donde ensayar su necesidad de control, ni la figura a la que culpar por su incomodidad. Tu presencia deja de ser el espejo de sus conflictos y se convierte en un testimonio silencioso de integridad. No todos sabrán interpretar tu límite como lo que es, una afirmación serena de quién eres. Algunos lo tomarán como rechazo, otros como traición. Y eso puede doler, pero más duele abandonar tu verdad para conservar una cercanía que en el fondo solo existe mientras tú te mantienes fuera de ti. Aprender a decir hasta aquí es una forma de amor propio, es una señal de que estás listo para sostener vínculos donde el dar no implique desfigurar, donde el afecto no exija renuncias que nadie ve, pero que tú sientes como pequeñas muertes cotidianas. Un límite claro no aleja a quien sabe amar. Al contrario, lo guía, le muestra el camino para encontrarse contigo en un lugar donde ambos puedan habitarse completos. No desde la necesidad de fusión, sino desde la voluntad de compartir desde lo real. Y cuando llegas a ese punto en el que tu no ya no nace del miedo ni de la rabia, sino de la conciencia, te das cuenta de que tu presencia dejó de estar al servicio de agradar y empezó a estar al servicio de la verdad. Madurar no es endurecerse. Es aprender a sentir sin entregarse al desborde. Es descubrir que se puede estar presente en medio del caos sin perderse, sin apagarse, sin reaccionar desde el impulso. Llega un punto en la vida en que uno ya no quiere discutir para tener razón, ni demostrar nada. Solo estar en paz con lo que es. La madurez no llega con los años, sino con la decisión de mirarse con honestidad y dejar de repetir lo que duele. Es ahí cuando el conflicto deja de ser enemigo, se convierte en espejo, uno deja de buscar culpables y empieza a preguntarse qué parte de mí necesita ser escuchada. ¿Estoy respondiendo desde la herida o desde la conciencia? Responder con presencia es un signo claro de crecimiento. No todo merece explicación, no todo necesita respuesta. A veces la mayor inteligencia es el silencio que contiene, no el discurso que convence. Madurar es sostenerte incluso cuando el otro no puede hacerlo por ti. Es aprender a decir no sin temer perder amor, a poner límites sin sentir culpa, a elegirte sin necesidad de pelear. Ese camino no es fácil. Exige renunciar a viejos hábitos emocionales. Exige aceptar que no todos los vínculos van a sanar tu historia, pero te da algo inmenso a cambio, la posibilidad de estar contigo desde un lugar que no exige aprobación constante. Y eso, estar contigo con calma, con claridad, es libertad emocional. No es la dureza lo que te protege, es la integridad, esa coherencia interna que te permite seguir siendo tú, incluso cuando tu forma de amar no es comprendida, ni celebrada, ni correspondida como esperabas.
La bondad verdadera no busca aplausos, no se adapta para agradar, no se retira ante la incomodidad del otro, permanece firme, silenciosa, consciente, porque no nace del deseo de ser querido, sino de una conexión más profunda, la de vivir en coherencia con quien uno sabe que es. Y eso, aunque parezca simple, es un acto inmenso de libertad emocional. Habrá quienes intenten desdibujar tu ternura, etiquetarla como ingenuidad o manipulación. Habrá quien proyecte en ti su propia desconfianza, su necesidad de control, su incapacidad de recibir, pero nada de eso te define. Lo que el otro ve en ti muchas veces habla más de lo que evita mirar en sí mismo que de lo que tú estás mostrando. Lo importante no es que todos comprendan tu luz, lo importante es que tú no la apagues para evitar el rechazo. Ser bondadoso en un mundo desconfiado es una forma de revolución silenciosa. No una que grita ni que se impone, sino una que transforma desde la raíz, que enseña sin explicar, que confronta sin agredir, que invita sin presionar. Y a veces las personas que más rechazan esa luz son precisamente las que más la necesitan, pero tu tarea no es convencerlas. Es no perderte en el intento, es sostener tu dignidad incluso cuando el otro elige cerrarse. Es seguir caminando sin resentimiento, sabiendo que no todos están listos para recibir lo que tú has aprendido a ofrecer. La bondad que no se quiebra no es perfección, es presencia, es verdad sostenida, es amor que se elige incluso cuando no se devuelve. Porque al final del día lo que más transforma no es lo que el otro hace con tu bondad, sino lo que tú decides hacer con ella.